Hola, buenos días, Javier. Buenos Es días. lo que se dice en estos casos, no sé si con sinceridad o no, pero en mi caso sí, es con absoluta sinceridad. Estoy encantado de tenerte aquí con nosotros. Merodeado por ahí, por todas tus presencias en las redes. He leído el libro de los estoicos y todas esas historias y me he hecho una idea más o menos de quién tengo aquí en este momento enfrente. He empatizado contigo, pero bueno, siento identificado en muchas cosas. Y nada, pues ya no sé de qué vamos a hablar, porque yo no me gusta tener preguntas programadas. Lo que de cara a los que nos vean luego para presentarte, pues no sé, he recogido por ahí de que eres un curioso profesional, un músico mediocre, ¿no? Por confesión tuya, ¿no? Todo Eh, absolutamente un, correcto, un, impecable y sin ningún tipo un, de... mie- un miembro de, ¿cómo se llama? Era un nombre extrañísimo, Pelafustán, Sí, 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 ¿no? los Eres pelafustanes. un Pelafustán. ¿Sigue Eso es siendo o ya correcto. lo has dejado? ¿No? No, bueno, hace ya muchísimo tiempo que para mi dolor, porque es una de las cosas que más Sí, echo de claro, sí, menos sí, poder sí, sí. tocar, Los pero la Pelafustanes era vida... un famoso conjunto que tú eras el vocalista, ¿no? No, yo en realidad tocaba la guitarra, pero sí cantaba. Bueno, en realidad cuando Cantabas, sí. eres músico más o menos de esto, al final terminas tocando todo. Al final Ya, terminas tocando el bajo, terminas tocando los teclados, la batería de vez en es, cuando. O sea, mediocre en todo. O sea, mediocre omnidireccional. eh. Bueno, y luego, por el motivo, entre otros, porque le hemos invitado, es porque es una persona que puede certificar que tiene altas capacidades intelectuales. Vino al mundo con esa dimensión de altas capacidades intelectuales, pero eso no te garantiza que seas una persona inteligente, sino luego tienes que canalizar eso para construir, para generar inteligencia desde la caja negra. Eso Tenemos es. por ahí, ¿no? Es un tema de Interactúan. hardware. Tú puedes Sí, tener software de mierda corriendo a toda velocidad. sí, sí, sí. Sí, y entonces, afortunadamente para ti, y no resultó fácil por lo que he estado leyendo en la infancia y en la adolescencia, pues has conseguido generar inteligencia y no solo eso, sino que luego la has transformado en una aportación social, porque eres una persona social y que busca la verdad, la felicidad, y la justicia y todas esas cosas. Y a eso te has dedicado, pero poniéndote las pilas y creando empresas para solucionar problemas complejos. Al contrario de los idiotas o los estúpidos que se dedican a generar problemas y Bueno, yo quiero meternos en pensar que no son atascos. conscientes, yo quiero pensar que no son conscientes de ello. O sea, quiero decir, Cipolla decía el peor tipo de estúpido es el que se hace daño a sí mismo sin ser consciente de ello. Sí, 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 sí. Esos son los estúpidos que ni siquiera se benefician. Los Eso otros es, son los malvados, los que se eso es. benefician. Y luego estamos los ingenuos, no sé, que siempre también es que somos los que pagamos los platos rotos. Claro, pero tenemos O sea conciencia que de clase, luego, no nos preocupa, tenemos conciencia de clase, lo llevamos vale, con no, dignidad. no, ya he visto, sí, 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 sí. Y luego he visto que eres ingeniero informático y que te has dedicado pues a la resolución de problemas complejos, analizarlos, conciliar, luego juntar capacidades y poner a todos de acuerdo para eliminar problemas y ponerse las pilas, ir para adelante, que es lo que hay que hacer, con el objetivo de conseguir la virtud operativa, la felicidad de sus miembros y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo con Goy Group, que son dos hijas mías. Ah, y luego una cosa que se me olvidaba, que eres un padre y taxista de tres hijas. Sí, señor. Sí, bueno, yo he Eso sido es, taxista de tres también. bueno, pues Y también soy músico a todo esto, ¿eh? Soy I músico. feel you. ¿Qué has tocado? ¿Qué tocas? ¿Qué También tocas? soy, yo he tocado de todo. He De todo, tocado ¿no? la armónica con otro amigo, éramos el dúo cinético, en vez del dúo dinámico, el dúo cinético.
Qué maravilla. Luego en el Pero instituto armónica teníamos... cromática, armónica de blues, ¿qué? No, esa era muy cara, no teníamos un duro, joder. Nada, y tocábamos, pero muy poquito. Luego en el instituto teníamos un conjunto músico-vocal, los 64 16avos, que claro, ganamos un concurso, tal. Y luego me Rollo ganaba Los la vida Seis, tocando en un rollo Los conjunto. Seis, un grupo de estos vocales y tal, de cantaban a capela y cosas así. No, cantábamos, en Mentenán cantamos, la de Gilbert Ajá. Becó, Speedy González, y Muy con eso bien, ganamos el concurso. muy Y bien. luego me pagué la carrera tocando en un grupo que grabábamos discos y todo, allí en Valladolid. Luego he estado en coros, he tocado el piano bastante decentemente. Y en el hospital, en el trabajo, fundamos un grupo que era Musicomio, Qué bonito, que tiene qué actuaciones bonito. en televisión española, televisión vasca y tal. Y ahora estoy Y eso es, metido, estoy estudiando con trabajo ahora. bueno, eso es gloria bendita, por Dios. Sí, o sea Por una que coral hay que pasar en algún momento de la vida. Y de hecho, sí, yo tengo mucho rango vocal y entonces yo normalmente me colocaba en donde hacía más falta en ajá, cada repertorio. O sea, yo he ya. estado cantando de bajo y he estado en la parte de tenores también. O sea, quiero decir, a mí la coral y eso que los repertorios clásicos pero es uno de los sitios donde mejor me lo he pasado de mi vida, vamos. Cantando Swing Low Chariot. O sea, quiero decir, es que Swing son... low, sweet Oh, chariot. chariot, Efectivamente, fíjate, efectivamente. O sea, quiero decir que mira, qué curioso todo sí. esto. O sea, que me he sentido identificado con muchas cosas de esas. No sé qué capacidad intelectual he tenido porque no nos miraban esas cosas. ¿Nunca te lo has Sacaba preguntado? buenas... alguna vez sí, pero después de saber que algunos nietos que tengo 11 nietos, o sea, bueno, Eh, ahora viene la onceava, y mis no hijos está me han mal. dicho, yo creo que tiene altas capacidades, o incluso le han dicho que tiene altas capacidades y tal. Y bueno, pues sí que me he sentido identificado al darme cuenta que nos han educado en la campana de Gauss, Sí, sí. que la virtud está en el término medio, y eso es falso, eso es una porquería. Absolutamente. De hecho, se ha leído siempre mal el in media virtus. Básicamente lo que quería decir es que nada en exceso, en realidad, de que no era una celebración de la mediocridad ni una celebración de una igualdad que no existe. O sea, quiero decir, No eh, existe, sí. todo el mundo ha terminado leyendo. De todas maneras, por el tema este de las nietas, permíteme que te diga que hay otra cosa de la que no se puede hablar de este asunto, que es que, como dicen los luteranos, la manzana no cae lejos del árbol, ¿eh? Hay muchísima gente que se da cuenta de su propia situación personal porque se lo detectan a su hijo, se lo detectan a su nieto, se lo detectan a ese tipo de cosas y hay un fortísimo componente genético en todo esto. Siempre hay componente genético. Lo que pasa es que con eso interactúas con el mundo y bueno, Eso se es. genera una historia. A Y mí, ya viene la epigenética, que es otra película. bueno, pero a mí el concepto para definir lo que es vivir es la historia que se va construyendo. O sea, habitamos en una historia que no la escribimos nosotros o en una película. No, el organismo biológicamente construye una narrativa y en esa es la que estamos viviendo y tal, ¿no? Y me gusta el tema ese de la narrativa. Intenta todo el mundo construir, que tú construyas su película y Sí. que formes parte de esa película, la políticamente correcta y todo eso. Sí. Y bueno, Bueno, pero en realidad es que las narrativas conforman realidades. Una de las cosas a las que estoy últimamente muy fascinado es en el poder del lenguaje para modificar la realidad. Y es algo que se trabaja desde muchos índoles de la vida y puede ser desde la filosofía profunda de Wittgenstein y hablar de que, francamente, hay un montón de cosas que el lenguaje no lo puede contener y por tanto cualquier representación es injustificada, a todos los lenguajes que se utilizan como vehículos mágicos o como vehículos de alteración de la realidad. Alan Moore y sí, el sí, sí. ACLO utilizando dentro de la parte de los mitos de Lovecraft y cosas por el estilo. Entonces a mí me fascina cómo aquello que decía el otro de que los dioses existen porque los hombres creen que existen y eso les hace... ¿Cómo somos capaces
de alterar la realidad y de condicionar la realidad en base a los relatos que nos contamos y los relatos que contamos a los demás. Sí, precisamente acabo de publicar ahora mi 7º libro, que es, bueno, el 7º intento de escribir el único libro que tengo en la cabeza, ¿no? Y se llama Tu cuerpo habla, pero no en el sentido que habla, no, habla utilizando el lenguaje. Hay un ronroneo, un lenguaje interior que es la proyección de la película esa de modo continuo y tal. Interactuamos dentro de esa película, pero no la podemos modificar a nuestro antojo. Se va construyendo, esa es la función biológica más importante, pero a través del lenguaje entra muchísima modulación y mucha construcción y tal. Pero también a través del lenguaje podemos hacer modificaciones a favor del individuo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a trocear tus temas, los que me interesan, y empezamos por lo de las altas capacidades. Tú mismo, Claro. ¿qué es eso de altas capacidades? Bueno, pues fundamentalmente es un territorio también bastante minado el de definir de manera precisa este tipo de cosas, pero fundamentalmente hay una serie de acuerdos científicos sobre que hay una medida objetiva de una capacidad específica como es la inteligencia, que hay una medida sociométrica que correla fuertemente con la presencia de inteligencia en determinados individuos. El colectivo de gente que presenta una alta cantidad de esa medida en cuestión se le llama un colectivo de altas capacidades, superdotación, hay hasta difusa que hay, pero básicamente tiene que ver con todo esto. Y es un colectivo que ha sufrido pues un profundo desprecio, ignorancia, malentendidos y maltrato, incluso en la era en la que estamos ahora mismo, en la que se celebra todo tipo de neurodivergencia sin ningún tipo de problemas. Pero claro, solo se celebran las neurodivergencias que, digamos, de alguna manera te separan de lo normal, pero no te colocan en un plano percibido como superior. Porque en el momento que te perciben en un plano percibido como superior, pues eso hay que joderlo porque va en contra de la igualdad y va en contra de la homogeneidad y va en contra de todo este tipo de historias. Entonces, este tipo de personas, émulos de Procusto, que si pudieran les cortarían las piernas a toda la persona que mide más de 1,80 m, pues estamos en ese tipo de sociedad. Y yo el año pasado estuve con mis amigos de Idealista en las jornadas de diversidad, ¿vale? Y apareció por allí un trabajador trans, aparecieron todas las minorías y apareció yo como superdotado. Decir, oye, mira, es que somos una minoría. Somos una minoría que tenemos nuestros propios problemas de inserción y nunca se habla de este asunto. Y que tampoco hemos tenido ningún tipo de defensa, ni vocal, ni no vocal al respecto. Y entonces, pues es una bandera que me encontré en el suelo, que la cogí y que la llevo para adelante, como supongo que habrá más gente intentando defenderlo, porque creo que es un colectivo, pues primero que debería ser tratado como un recurso país, o sea, como si fuera una mina de litio o una mina de tierras raras o cosas por el estilo. Y segundo, que somos generadores de un talento muy diferencial que normalmente termina alimentando y criando mejor a los países que son capaces de reconocerlo, apreciarlo y cuidarlo más que la tradición nuestra. Nosotros tenemos una extraña tradición, que no sé muy bien de dónde viene, de sospecha ante el talento y su exhibición. No sé si es una especie como de modestia y prudencia mal entendida, porque yo personalmente creo que una persona que tiene talentos, una de sus principales obligaciones es no exhibirlos, pero tampoco avergonzarse de ellos. Entonces estamos ahí en una especie de territorio autolesivo, donde yo creo que no estamos, no es la manera correcta de afrontarlo. Bien, o sea que por lo que entiendo y he leído también, que sois un colectivo que tenéis que salir del armario y Sí, a veces lo totalmente. conseguís Lo digo muchísimo, además que y tenemos otros... muchísimo que Sí, aprender del sí, sí, colectivo gay, tenemos muchísimo que sí, aprender sí, de un sí, sí, colectivo que ha estado sí. luchando muchísimo tiempo contra una serie de prejuicios y que ha logrado pues hacerse oír y normalizar su situación, que no queremos más, ¿eh? O sea, tampoco queremos
que nos entreguen automáticamente las llaves de la presidencia al gobierno, ni cosas. No, 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 no. Ya. Sencillamente que somos un colectivo más y que se normalice este tipo de situación y que no haya ningún tipo de problemas aparejados. Me da la impresión de que las instituciones, digamos, lo público, el ámbito público, no se ocupa así muy a fondo de esta cuestión. No. Y la prueba es que probablemente las mentes con más capacidades, con más aportaciones potenciales, no van ascendiendo ni en el No. territorio universitario ni en el No. de la política, por supuesto, ¿no? Bueno, es que en la política precisamente hay un mecanismo exactamente inverso. O sea, quiero decir, la política es una centrifugadora de talento. Cualquier persona que tenga el más mínimo talento, en algún momento dado, si se plantea la política como lo que debería ser, que es el servicio al pueblo y el gobierno de la polis y todo este tipo de cosas, rápidamente o entiende o es hecho entender que mejor emplear sus talentos en sitios más productivos, menos dañinos, y donde no que tenga que competir con lo que hay en el fondo del barril. De hecho, toda la gente que, por ejemplo, ha intentado acercarse a la política después de haberse enriquecido personalmente y después de haber hecho carrera y ha dicho, bueno, pues ahora voy a comprometer a ver si puedo ayudar a mis congéneres y cosas por el estilo, rápidamente ha vuelto a sus cuarteles una vez constatado cuál es el mecanismo interno, los incentivos internos y todo lo que hay ahí. Entonces, les irrita mucho que se lo diga, pero la clase política actual es un reflejo de un cuidadoso y meticuloso esfuerzo de purgar cualquier tipo de talento. Ya, esa impresión me da a mí, por lo menos. Yo hace tiempo que me declaré apolítico, no a la política Sí. concebida No, apolítico como no puede ser. Apolítico no se puede es ser. imposible. No, Desde el momento no. que tienes una cosmovisión, no puedes ser apolítico. Lo que puedes Que decir no lo es... soy. No Eso lo es. soy. Lo que puedes decir es, mira, No, nadie del arco parlamentario me representa, como en mi eso caso, y llevo 12 eso. años sin votar porque es que yo no me puedo comprometer a darle yo mi no voto. voto. Eso es. No sé. Y es No una voto, no tragedia voto. porque hay un montón de gente Sí, que llega a la misma conclusión, que es decir, no, yo no soy apolítico. O sea, político puedes ser si eres una maceta, no si eres una persona. sí. Pero nada del arco parlamentario ahora mismo De acuerdo. merece que yo diga, oye, yo apoyo esa cosmovisión que tienes tú. Luego otra cosa que creo que te autodefines o te definen otros es que eres un transgresor, ¿no? Eso no sé No, si yo no, estás de no, acuerdo. no, a ver, yo no tengo voluntad de transgresión. Vale. El problema fundamental es que vivimos en un mundo en el que decir lo que piensas es transgresor, lo cual automáticamente me convierte en transgresor. Pero yo no tengo voluntad de transgredir, o sea, no tengo un leitmotiv. A mí hay ocasiones en que pienso que me gustaría saber lo que es pertenecer al colectivo mayoritario. O sea, quiero decir que el resto de la gente pensara de la manera en que pienso yo. Y digamos, de alguna manera, convertirte en un normie, como dicen ahora, ¿no? En un normal, en una persona, digamos, de esto. A veces fantaseo con ese asunto. Yo no tengo ninguna voluntad de transgredir. ¿Por qué? Porque la transgresión, por su propia definición, te lleva en contra del statu quo y cualquier proceso de ir en contra del statu quo es muy, muy, muy exigente y caro en términos de energía y además va en contra de una pulsión que tenemos todos los humanos. Los humanos estamos todo el tiempo en una especie de estado cuántico entre la pulsión individual y la pulsión colectiva. Y eso es algo que nos hace absolutamente diferenciales. Y entonces, nos guste o no, tenemos una pulsión colectiva. Por más ferozmente individuales que nos consideremos, tenemos una pulsión colectiva. Entonces, nos gusta estar de acuerdo con la gente que está a nuestro alrededor. Nos gusta no tener conflicto. Nadie que no sea un psicópata le gusta el conflicto. Lo que ocurre es que hay gente que psicopáticamente evita el conflicto. O sea, de manera sistemática es incapaz de gestionar un conflicto o es incapaz de esto. Entonces, cuando tú estás en un entorno en el cual te das cuenta de que tu manera de pensar te coloca automáticamente en una posición de transgresión, tú puedes elegir entre ser consecuente contigo mismo y aceptar el gasto energético que conlleva
pero no hay una voluntad real de transgresión. O sea, yo no soy los Sex Pistols, ¿sabes? Yo no llevo una esvástica solamente por tocar los cojones a mis padres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? No tengo ninguna Sí, sí. voluntad de esto. El problema es que cuando estás en un entorno en el que lo que dices es radicalmente opuesto a lo que hay, pues te conviertes en un transgresor. Pero por mi parte hay cero voluntad de transgresión. No, te entiendo perfectamente porque a mí también me definen como un transgresor, porque me muevo en unas propuestas o en una idea o un sistema de valores que van en contra, yo qué sé, de la comunidad científica Claro, pero internacional, es de que no me la... acuerdo, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, que era que la persona razonable se adapta, la persona irracional lucha contra lo que existe, con lo cual todo el progreso en la humanidad lo han hecho las personas irracionales. Sí, sí, Y sí, hay un absolutamente. punto ahí, hay un punto ahí. O sea, quiero decir, tú en cierta manera, si quieres progresar, te tienes que exponer a unas posiciones incómodas, porque van en contra de ese afán de colectivo que tenemos y de integrarnos dentro de lo que es la parte del grupo. Y es que el problema es que la comunidad científica, según tus mismos términos, parece que es una especie de verdad inmutable que baja Zeus trayéndola en su regazo y se la entrega a los humanos, ¿no? En lugar de Prometeo. Ajá. No, la comunidad científica ha pensado gilipolleces monstruosas a lo largo de toda su historia, que gente que jugándose la vida, su carrera profesional y haciendo todo esto ha demostrado que estaban incorrectas. Yo Sí, sí, menciono sí, siempre sí. a John Judkin, ¿no? El pionero de demostrar que el problema no eran las grasas, el problema es el azúcar. A este tío le cuesta la carrera su asunto. Un tío defendiendo, no me acuerdo el nombre, era un nombre alemán bastante complicado, defendiendo la asepsia en las operaciones y la necesidad de limpiar Semmelweis, Hemmerways, efectivamente, húngaro, 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 austrohúngaro, austrohúngaro, austrohúngaro. efectivamente, del imperio. Este tío termina Sí, en sí, un sí, sí, sanatorio sí. mental. O sea, quiero decir que es que casi creo que cuando uno va en contra de la ciencia, como tú comentas tú, se pone en una posición muy complicada y gracias a Dios que los humanos todavía tenemos esa pulsión que nos obliga a ponernos en posiciones complicadas, porque si no, si fuéramos una especie totalmente complaciente, no habría progreso de ninguna clase. De acuerdo, de acuerdo. En el libro ese, no estoy haciendo publicidad en mi libro, ¿eh? Pero vamos, Pero ya que me gusta, pues, estamos, vamos. no, pero que me gusta porque digo cosas parecidas, ¿no? ¿Eh? Porque el libro intenta quitar parte de la premisa socrática, esa de solo sé que no sé nada, ¿no? Mm. Que no sabemos nada, ¿no? Y Sí, es entonces de verdad. lo que no sabemos no callamos, en vez de estar callados, Sí, sí, no, sí. construimos teorías y bueno, ofrecemos soluciones y tal, y de lo que se sabe con esa pequeña parte de la ciencia que has costado sudor y lágrimas y enfrentada, transgresora y tal, no se difunde. O sea que Mm. estamos construyendo modelos teóricos basados en cosas que no son la ciencia, Mm. aunque actuamos en nombre de la ciencia, todo el mundo ahora actúa en nombre de la ciencia, ¿no? Pero, en Sí, es fin, que es un problema porque yo tengo muchísimos problemas. Por ejemplo, las ciencias de la complejidad, yo he estado muchísimo tiempo peleándome con ellos porque ellos se consideraban ciencia dura, ¿vale? Y entonces yo les decía, mira, la mayor parte de la problemática compleja viene derivada del comportamiento humano. Y el comportamiento humano, los que llevan 100 años estudiándolo, son las ciencias sociales. La psicología, la sociología, la antropología, la etología. No, pero eso son ciencias sociales, esto, no. Las ciencias de la complejidad son ciencia dura y cosas por el estilo. Digo, pero vamos a ver, campeón. Eh, eh, por ejemplo, en la medicina se ve clarísimo. La medicina es, como hablaba el otro día, ¿no? Es la última de las ciencias sociales antes de entrar en las ciencias duras y la primera de las ciencias duras antes de entrar en las ciencias sociales. Eh, esta separación entre ciencias y letras nos ha reventado por completo. y es tremendo, tremendo, Nos ¿no? ha Sí, 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 convertido en sí. una especie como de obreros especializados en una máquina infernal que ahora yo creo que con todo esto el tema de la inteligencia artificial creo que vamos a ir a otra era diferente donde vamos a volver a intentar centrarnos en la parte humana y dejar la parte productiva a las máquinas que ya lo hacen mejor que nosotros, pero durante 2 siglos nos han estado alienando para convertirnos en especialistas absolutamente monotemáticos en un apuesto concreto de la cadena de producción, que lo que ha producido es una alienación y una falta de visión global y una falta de incapacidad de entender la síntesis y de ser capaz de entender los matices del contexto
absolutamente brutales y que posiblemente se estudie dentro de 100 años, ¿no? Decir, oye, pues mira, hubo un momento en el que la humanidad se concentró en ser lo más productiva, lo más eficiente posible, se dotó completamente de la especialización y generamos un montón de gente que era absolutamente inútil fuera de situaciones que estuvieran perfectamente controladas y estuvieran perfectamente articuladas. Y posiblemente yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar un poco a devolvernos a lo que nos hace diferenciales como humanos y dejarle a las máquinas lo que hacen fenomenal, que es el procesado de información, la capacidad de presentar eso de una manera atractiva y el bucear entre las bibliotecas y los datos de la historia, ¿sabes? O sea, yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes porque hay una especie como de movimiento retrógrado hacia volver un poco a cuáles son las esencias reales de que nos hacen humanos versus una serie de habilidades casi circenses, ¿vale? Que nos han hecho a hacer durante un montón de tiempo para poder tener un puesto de trabajo y una parte en la maquinaria global de la sociedad. Sí, a mí lo que me interesa es el tema de la inteligencia, sobre todo la inteligencia biológica, ¿no? Porque yo me dedico a temas de biología, ¿no? Sin perder de vista que eso incluye sociología, psicología, antropología, porque el médico tiene que ser todo eso, no un mecánico de un Sí, sí, sistema efectivamente, no es un ebanista de carne, complicado. o sea, es una Sí, Cialdini en Persuasión, que es uno de mis libros, o sea, en Influencia, que es uno de mis libros preferidos, decía que la gente se maravillaba mucho de la opinión que tenían los pacientes de los médicos, dependía directamente de lo bien o mal que les caía. O sea, juzgaban la competencia de los médicos en base a lo bien o mal que les caían como personas. Entonces hay esta medición que hablan en The Human Brand de cómo evaluamos las cosas que nos rodean, y hay un componente mecánico que es competencia y hay un componente humano que es calidez. Y medimos así a los seres humanos, pero medimos así a las empresas también y medimos también a las abstracciones así. O sea, es nuestra manera de colocar una especie de nuestro framework mental de qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, por ejemplo, un médico porque yo he hablado mucho, he utilizado mucho a House como ejemplo de resolvedor de problemas complejos, pero House no es un médico. House es un médico lamentable. House es una persona que no le gustan los pacientes. House es una persona que es un manipulador. House es una persona que es un drogadicto. House es una persona... O sea, quiero decir, es una persona que tiene una habilidad extraordinaria para la resolución de determinados tipos de problemas, que es funcional cuando el resto de los médicos deja de ser funcional y que es capaz de realizar hipótesis cuando todo el resto de la gente se bloquea por completo, pero como médico es un absoluto fraude, porque parte de la tarea del médico es establecer una conexión personal con la persona, con el paciente, con el que esté ahí. Y volvemos a lo mismo, los hemos convertido en una serie de máquinas que tienen asignados 10 minutos para cada uno de ellos, de los cuales 8 de ellos se lo tiran mirando a las pantallas. Hemos degradado por completo una profesión médica que tiene un tema casi taumatúrgico, casi simbólico. Bueno, tú sí. como profesional posiblemente tienes opiniones mucho más ponderadas que las mías, pero a mí es una cosa que me parece curiosísimo. Sí, hombre, yo lo que me interesa es sobre todo en qué medida tenemos recursos biológicos naturales para generar aprendizaje con inteligencia. O sea, y yo creo que eso es una cuestión de libertad y variedad de estímulos, de entornos, para ir construyendo cada uno una película inteligente, digamos, que tiene cierta coherencia con la realidad, ¿no? Pero desgraciadamente en nuestra especie, ese periodo de indefensión, de ingenuidad, de absoluto analfabetismo para todo, que no podemos sobrevivir con nosotros mismos, nos lo rellenan con historias increíbles. Empezando, por lo menos a mí, los frailes nos contaban unas cosas muy extrañas sobre el origen del mundo, la reproducción y cosas de esas, ¿no? Y entonces luego Bueno, tienes pero, pero, que pero, pero no deja soltar. de ser, claro, a ver, vamos a ver, yo siempre digo que, por ejemplo, gente como los frailes, hablando de salud sexual o hablando de relaciones socioafectivas, no deja de ser muy diferente de gente de izquierdas hablando de economía global o sea, quiero decir, lo que tú hablabas antes, ¿no? Curiosamente, hay como una especie de falta de pudor a la hora de hablar de cosas
sobre las que no tienes ninguna experiencia directa y ningún conocimiento directo y que naturalmente a falta de eso acudes a la doctrina. Y la doctrina tiene una cosa que es muy tranquilizadora, que está escrita, especificada, no arroja dudas y cosas por el estilo, pero tiene una relación con la realidad bastante conflictiva en general. Entonces yo creo que esa, digamos, predominancia que tenían los frailes en el siglo XX, ahora la tienen otra serie de corrientes culturales que están basados en el mismo planteamiento, en no tengo ni puta idea ni experiencia directa de lo que estoy hablando, pero la doctrina dice que esto es lo que hay que hacer y como tal lo transmito sin ningún tipo de pérdida por el camino, sino de una manera papagallística y sin reflexionar profundamente si lo que estoy diciendo es profundamente estúpido, por ejemplo. Yo hablo de la expertocracia, ¿no? Por lo menos en medicina. Sí. Mi amigo Guillermo de Haro habla de la tiranía de los expertos. Ah, sí, hombre, no sabía. Sí. Es el coescritor del libro, coescritor ¿no? del libro de estoicismo, efectivamente. Sí, yo me he dado cuenta que los expertos son un peligro, ¿no? En determinadas cuestiones son los que recogen el aporte cultural válido, verificado y que nos alarga la expectativa de vivir, etc., ¿no? Pero los expertos te pueden convertir un organismo sano en un organismo que te mortifica y te impide la vida. Guillermo me llevó a un documental que se llama La industria de los expertos y el problema fundamental es cuando el expertise se convierte en una industria. Sí, cuando tú empiezas a sacar dinero, prebendas o cualquier cosa por el estilo de tu pretendida expertise de ejercer como experto, es cuando normalmente el tema se complica. Porque la mayor parte de la gente que yo conozco que sabe muchísimo sobre un tema, paradójicamente, bueno, no paradójicamente, porque conocemos Dunning-Kruger y conocemos todos estos mecanismos, son bastante escépticos sobre usar su experiencia y su conocimiento como argumento de autoridad. Sí. Has citado el efecto Dunning-Kruger y entonces estaría bien que los que nos escuchan conocieran el efecto. El efecto Dunning-Kruger es un mecanismo psicológico muy curioso que hace que nunca estemos tan seguros de lo que estamos diciendo como cuando no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando. O sea, la gente que no tiene ni idea del asunto está extraordinariamente segura de lo que está mencionando y luego, según vamos avanzando en el conocimiento del asunto, curiosamente nuestra confianza, en lugar de ir aumentando, se va deteriorando. Luego, cuando ya conocemos bastante, ya nos va aumentando un poco la confianza, pero nunca llega a los niveles de confianza que exhibimos cuando no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando. O sea, es absolutamente fascinante cómo funciona. Sí, yo eso en el ámbito de la música también lo comprobé cuando andaba con grupos y tal. Había un incompetente que a veces era el que dirigía el coro o lo que sea. Y cuanto más incompetente era, tenía más arrogancia, más autocomplacencia. Correcto. Y al revés, ¿no? Los que tenían competencia y tal, tenían también humildad. Eso es. Y honestidad y cosas de esas. Eso es. Es fascinante, bueno, si te paras a pensar. Sí. Una segunda cuestión, ¿no? El hecho de comprobar que tenías altas capacidades intelectuales te sumió en la soledad y te creó problemas, ¿no? Y entonces todos, en biología, todos, hasta las bacterias, cuando son incapaces de solventar un problema por sí mismos, aparecen mecanismos de asociación, aparece la sociedad, incluso las bacterias, ¿no? Y entonces tuviste la suerte o la fortuna, porque estabas preparado para recibir esa buena noticia de que había una asociación de altas capacidades, que ahí fue una fortuna para ti poder socializarte en esa cuestión. Claro, pero en realidad no fue tan así, y me explico, ¿vale? A ver. O sea, a mí las altas capacidades, efectivamente, pero me marcaron desde el punto de vista del diferente, pero igual que si hubiera tenido, yo qué sé, incisivos prominentes o orejas de soplillo, o fuera gordo, o fuera alto, o sea, quiero decir, hay una serie de mecanismos de cohesión que hacen que uno de los vehículos más importantes a la hora de reforzar la cohesión del grupo sea la elección de un diferente al que se le ataca para cohesionar al grupo, ¿vale?
Sí, sí. Entonces, bueno, pues en mi caso mi diferenciación fue esta, pero yo soy perfectamente consciente que en el momento que hubiera sido cualquier otra diferencia no hubiera hecho mucha diferencia el asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que tiene que ver con la alta capacidad lleva aparejado una cierta repelencia mezclada con un cierto sentimiento de ¿quién demonios se cree este imbécil que es? ¿Vale? Entonces, que no ocurre, por ejemplo, si tienes gafas o si eres gordito o algo por el estilo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ahí es un tema de crueldad. Entonces, la gente racionaliza cuando normalmente le mete caña a alguien de altas capacidades porque es diferente, porque piensa que el problema es que esa persona es arrogante. O sea, no, esa persona está siendo como es. Tú te estás sintiendo atacada porque normalmente tienes buenas razones para sentirte atacada por su mera presencia, ¿vale? Y en realidad yo salí de allí sin la ayuda de saber nada de mi proceso, sino por un proceso de autormesis muy complicado, del cual salí bien, lo mismo que podía haber salido mal, ¿vale? O sea, yo soy muy consciente de que es un tema de suerte, no es un tema. Y que muchas veces hablo de los sesgos de superviviente, ¿vale? Pero yo tomé conciencia, por ejemplo, con Mensa, con la Asociación Internacional de Superdatación Intelectual, cuando yo tenía 10 o 11 años, leyendo viejas revistas de mi padre, lo he mencionado también en alguna ocasión, sí, selecciones del sí, Roger sí. Digest, pero no me contacté con ellos hasta que yo ya no tuve 22 años, que me pensé, oye, pues esta gente seguiría viva y tal, y entonces me di cuenta de que en el 84 habían abierto en España, o sea, yo tomé contacto con ellos porque Selecciones del Roger Digest lo que hacía era publicar extractos traducidos de revistas anglosajonas en España. Entonces sería un artículo de Esquire, sería un artículo de lo que hubiera en aquel momento, pero yo lo guardé allí en la parte trasera de mi cabeza y hasta el 92 no me entré, conecté vamos, yo fui uno de los primeros, yo tengo el número de socio de Mensa 115, o sea, quiero decir, cabíamos en un ascensor. Pero lo que te quiero decir es que yo mi periodo de transición lo hice a palo seco, o sea, no tenía referencia, no tenía guía, no tenía un autodiagnóstico, no sabía qué demonios pasaba, no. Y eso lo único que hizo fue que prácticamente que yo saliera con los pies vivo de allí, fuera prácticamente una mezcla de azar, suerte y hormesis bien gestionada. Pero es un tema de sesgo del superviviente. Yo creo que si hubiera tomado contacto bastante antes con mi realidad y hubiera entendido qué es lo que me hubiera podido pasar y lo hubiera procesado mejor, me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento. Entonces, digamos que de alguna manera yo hice una especie de autocura con respecto a este tipo de cosas, también ayudada por la inestimable ayuda de los hermanos agustinos, que naturalmente, igual que los jesuitas, tienen un proceso de purgado de malos estudiantes y un proceso de purgado de gente que no está, que me fueron limpiando a toda la gente, digamos, más hardcoreana y tal, pero fueron dos fenómenos diferentes, ¿vale? Ya. Yo tomo conciencia siendo pequeño, pero no soy capaz de procesar el asunto y lo almaceno en la nuca. Paso por todo el proceso de hormesis sin saber por qué era yo una víctima señalada de todo este tipo de historias. De hecho, tengo una etapa de ser el más malo del lugar, porque claro, he sido el más bueno, me ha ido mal, pues voy a ser el más hijo de puta y naturalmente con resultados casi desastrosos. Entro en la universidad derrapando casi por los pelos y tal. Lo que pasa es que una vez que ya estás en la universidad ya no tienes que demostrar lo malo que eres a nadie y ya te puedes centrar en hacer lo que sea, ¿sabes? Y llego a Mensa después, ya cuando yo ya he pasado por ese proceso de todo este tipo de cosas. Por eso yo estoy tan involucrado en todo el proceso de ayudar a padres con hijos con altas capacidades. Yo ayudo pro bono entre 100 y 150 padres todos los años con esto y tal, porque a mí me hubiera gustado que no hubiera demandado de mí tantísimo esfuerzo y sacrificio personal. Y no puedo esperar que el resto de la gente tenga la suerte que tuve yo de ser un superviviente, porque yo escucho todos los años un montón de historias muy tristes de gente que lo pasa muy mal porque ni ha sido diagnosticada, ni entiende lo que le pasa, ni entiende por qué la gente hace lo que hace. Y además suelen ser niños con un sentido exacerbado de la justicia, con un sentido muchísima sensibilidad. O sea, nadie sabe lo que pasa en estos chavales. Y mi idea es decir, bueno, pues a la medida de lo posible, a quien pueda ayudar a salir de este puto infierno que me comí yo, lo voy a hacer.
Has citado el término de la hormesis, Sí. ¿no? Y no, para los que Perdón, nos pero sí, están bueno, escuchando, la, no, la, explícalo un poquito para que... la hormesis es el proceso por el cual uno se somete a dificultades o se somete a algún tipo de presión o algún tipo de agente estresante para reforzar tu estructura y poder aguantar más de este tipo de cosas, ¿vale? Esto se manifiesta en un montón de cosas. Por ejemplo, esta gente que toma venenos en pequeñas dosis para poder sobrevivir, esto se llama mitidratismo, hay un montón de historias al respecto. Los procesos, por ejemplo, de creación de músculo en los gimnasios son parecidos, se produce una rotura fibrilar que luego se recupera, se engrosa, o sea, quiero decir, hay varios procesos a través de los cuales uno se endurece o mejora o aprende a través de someterse a una serie de dificultades controladas. En general, todo este proceso se llama hormesis, ¿vale? Y en mi caso yo estaba hablando de, bueno, de que evidentemente yo termino siendo una persona extraordinariamente asertiva porque paso por un proceso de hormesis en el que proceso mi bullying y de alguna manera me voy al otro lado, ¿de acuerdo? Pero un proceso de hormesis no garantiza que se consiga esa captura y esa transformación. Un proceso de hormesis puede derivar en rotura, ¿vale? Un proceso, por ejemplo, volvemos a lo mismo, de ejercicio excesivo, puede llevarte a una rhabdomiólisis, que es una ruptura profunda de determinadas fibras que termina sangrando. O sea, quiero decir, hay como una especie de punto óptimo en la hormesis en la cual se produce ese crecimiento, esa mejora, que si se excede llega a rotura y si no es lo suficientemente fuerte no provoca esos cambios, ¿vale? Entonces, todos esos procesos de manera global considerados se denominan procesos de hormesis. Sí, sí. No, estoy de acuerdo que vivir implica un hormesis por narices. Si Eso es. quieres adquirir capacidad, ahora le llaman resiliencia, Sí. pues ve, tienes que Para mí la estresarte. resiliencia, claro, para mí la resiliencia no me gusta tanto como concepto, porque la resiliencia prácticamente hay un contenido ahí de resignación, ¿sabes? O sea, quiero decir, como es como de aguante, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí Hormesis me gusta Bueno, más porque Hormesis de alguna no, manera también es un tema de resistencia y crecimiento para poder, digamos, de alguna manera ir para adelante, ¿sabes? Porque hay una cosa, en el libro de Job, por ejemplo, se ve este tipo de ejemplos de resistencia ovejuna y de creencia ciega y de aguante sin límites y de cosas por el estilo ya. que personalmente me parecen coetáneos con la resignación y yo la resignación en general la llevo bastante mal. Claro, yo resiliencia no lo asocio a resignaciones. Vale, perfecto. Así que Cada palabra que no nos tiene separe un la significado. semántica. Que no nos separe la Por semántica. favor, no. El concepto estamos de acuerdo, de que la vida estresa. Eso es. Hay que aceptar incertidumbre, ¿no? Eso es. Ahora se persigue, no, la incertidumbre está prohibida. ¿Cómo que está Yeah. prohibida? Tendría Pero, que ser obligatoria, ¿no? Decía bueno, Kant. es que tengo malas noticias para ellos. La semana pasada salió un informe que controla el nivel de incertidumbre global basado en las veces que aparece la palabra incertidumbre en todos los medios y tal, y estamos en máximos históricos. Yo tengo un track en una universidad con María Blanco solo de incertidumbre, porque es que no estamos programados para gestionar la incertidumbre. O sea, el último upgrade que nos llevamos, que fue hace 50.000 años, la incertidumbre cortisol y la certidumbre dopamina. Y por eso un montón de gente se autoengaña buscando unas certidumbres en cosas que no están, porque no estamos programados para gestionar la incertidumbre, cosa que tenía su sentido hace 50.000 años cuando estábamos rodeados de predadores y lo más importante era salir zumbando en el momento que hubiera algún tipo de problema. Pero ahora que estamos rodeados de incertidumbre y no tenemos predadores, pues por eso está la gente chutándose ansiolíticos como si no hubiera un mañana, rodeados de ansiógenos y en una sociedad absolutamente ansiogénica donde no somos capaces de gestionar todo lo que nos rodea porque no estamos programados para responder a tantísima incertidumbre como hay ahora mismo. Sí. Pero yo ahí que estoy de acuerdo en eso, el problema lo veo en cómo los expertos, los autodesignados expertos, guían ese proceso de evitar la incertidumbre y ofrecer todo tipo de etiquetas diagnósticas y terapias para que uno sea feliz y cosas de esas, ¿no? Claro, o sea, que así es imposible, ¿no? Claro, pero si es que además yo estaba hablando con mi amiga Sari Arponen precisamente de esto, ¿no? Decir, oye, es que la medicina es CPS, es
estáis todo el tiempo constantemente teniendo una serie de intuiciones en las que aplicáis una serie de... Traduce CPS, Complex sí, bueno, Problem es Solving. resolución de problemas complejos, ¿vale? Que es a lo que me dedico yo fundamentalmente. O sea, es Luego afrontar hablaremos cosas... de Eso es, luego hablaremos del asunto. Pero fundamentalmente un médico no sabe qué es lo que ocurre en multitud de ocasiones. Y la gente no entiende que se tire a alguien 20 años para en un momento dado decir, no tengo ni idea de lo que le pasa a esta persona. O que se invente la infección nosocomial, por no decir esto es una infección que no tenemos ni puta idea de dónde viene o de qué es lo que es. La gente acude al médico como una especie como de chamán que tiene lectura con los dioses. Y Sari, que es muy amiga, es doctora y tal, yo cuando le hacía reflexionar este asunto, ella era todavía mucho más bruta y decía, no, si esto es una pseudociencia. O sea, quiero decir, en el sentido de que no es popperiano, de que no son matemáticas, ¿sabes? No está falsado. No está falsado, no está todo este tipo de cosas. Sí. Y la gente no sabe vivir con estas realidades. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, muchas veces el médico lo hace casi por una evaluación de la capacidad de gestionar la realidad que tiene la persona que tiene delante. Y a mí me pasa constantemente con mis clientes. Yo puedo tener una composición de lugar y parte de mi oficio es entender qué es capaz de procesar la persona que tengo delante. Sí. Hombre, en algún sitio me parece que te he leído, te he oído de que en las entidades estas que se dedican a guiar el proceso de altas capacidades, les enseñan principios para que organicen principios a partir de los cuales se vayan construyendo ellos. Y eso es vivir, ¿no? Pero con unos principios de inicio de proceso que les permitan ser libres, creativos, imaginativos y tal. Sí. Eso es. Bueno, pues entonces los niños que están diagnosticados de altas capacidades, afortunadamente ya hay grupos o entidades que se ocupan de eso, ¿no? Bueno, pero todavía... no a nivel institucional, estamos todavía a años luz de que esto esté solucionado. Pero claro, es decir, oye, ¿estamos mejor ahora que cuando yo tenía 10 años? Indiscutiblemente. Muchísimo más recursos, muchísimo más conocimiento, instituciones muy valiosas, gente con mucho peso. Estamos mucho mejor, ¿vale? Pero seguimos estando a años luz de cómo deberíamos estar. Ajá. Bueno, pues cerramos el capítulo de personas con altas capacidades que no garantizan la generación de inteligencia y la resolución de problemas por sí mismos, sino que te pueden complicar la vida incluso, ¿no? Sí. Pero nuestro invitado ha canalizado esa inteligencia generada por la alta capacidad para dedicarse a la resolución de problemas complejos, ¿no? Primero háblanos de qué es la complejidad, qué es un sistema complejo, y luego nos hablas de cómo se resuelve todo eso. Vale, vamos a ver. Hay muchas taxonomías para categorizar la complejidad, ¿no? Yo suelo usar la taxonomía de Canevin, de Dave Snowden, o suelo utilizar la matriz de Stacy. O sea, hay varias maneras de taxonomizar el asunto, pero a grandes rasgos hay una serie de problemas simples que están perfectamente conocidos, su causa, efecto, su manera de operar, y es perfectamente predecible, es determinista, que pertenecerían a lo que podríamos llamar el sentido común. Hay unos problemas que la causa y el efecto están perfectamente también determinados y son deterministas, pero el conocimiento de ese tipo de cosas no pertenece al sentido común, sino pertenece precisamente a estos expertos, pertenece precisamente a a los consultores, a los maestros del gremio, a los médicos, a los cognoscenti o a los literati de una determinada disciplina. Hay una problemática que es la problemática compleja, que es en la cual no tenemos todas las causas y los efectos, tenemos algunas, y la idea fundamental es que tenemos que intentar interoperar con el sistema en experimentos controlados para intentar determinar qué es lo que funciona y cómo funciona. Y hay un último nivel, por decir de alguna manera, que es el nivel caótico, en el cual no tenemos ni idea de causa y efecto, pero el tema está encima de la mesa, con lo cual tenemos que interactuar, y si sale con barba San José y si no la purísima, ¿vale? El sentido común es, digamos, el acto del pueblo. El siguiente nivel es el nivel de los expertos, y los dos siguientes niveles son de los que se ocupa la resolución de problemas complejos.
La humanidad es una máquina de transformar problemática compleja en problemática conocida y en sentido común, ¿vale? Hace 10 o 15 mil años una tormenta con aparato eléctrico, pues posiblemente el sacerdote de turno lo interpretara como la ira del dios en cuestión que tocara en aquel momento, que además requería sacrificios y normalmente de vírgenes, ¿no? Porque el sacerdote no era idiota. Y el ciclo del agua se verá en primaria, ¿vale? O sea, es una cosa que digamos que de alguna manera ha ido bajando su escalón hasta ser perfectamente interceptado por el sentido común. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano es extraordinariamente ineficiente en este proceso. Lo hace normalmente con grave riesgo personal, con grave asunción de problemática personal, tirando espaguetis a la pared a ver cuáles se pegan y con gran coste personal y humano. Yo siempre digo que el primero que se comió un percebe estaba realmente hambriento, porque el tema no incitaba absolutamente nada. Pero que el primero que se comió una manita faloides, el tema parecía tener bastante mejor pinta, pero al final el tema no resultó particularmente bien, ¿no? Y la manera que hemos tenido de ir convirtiendo unos problemas en otros, pues ha sido muchas veces a costa de los huesos rotos de los ayudantes de Leonardo da Vinci en los barrancos de allí de Florencia, ¿no? Donde se lanzaba allí con las gilipolleces que se le hubieran salido del taller. Entonces, lo único que hace la resolución de problemas complejos es crear una metodología específica para intentar maximizar las posibilidades de éxito en la formulación de hipótesis que están en el reino de los problemas de los que no hay resolución previa. O sea, la idea fundamental es decir, en estos reinos superiores no tenemos claro qué es lo que está ocurriendo, tenemos que lanzar hipótesis y hay una sistemática específica de hacer mejores hipótesis, ¿vale? Que luego la ciencia probará o no, o el tiempo probará o no. De hecho, desde que Higgs dice, oye, aquí hay una partícula que es la que debería llevarla a gravitar hasta que se pueda hacer el experimento en su momento, o pasan 40 o 50 años. O sea, tú puedes tener una hipótesis, una formulación de una hipótesis, y luego la ciencia se encarga de probarla o no probarla cuando puede, que la ciencia no siempre puede realizar experimentos popperianos según el método científico para verificar una cosa. Pero digamos que hay una metodología, un metatoolkit cognitivo que llamamos nosotros, una conjunto de habilidades y una sistemática que te permite abordar este tipo de problemática de una manera más exitosa que el mero ensayo y error, que es como normalmente la humanidad los aborda. La tentación a la hora de atribuirse un acierto en las teorías o en los modelos de explicaciones es confundir una correlación con causalidad. Bueno, eso es un clásico, efectivamente. Sí. Y yo en medicina está plagada de publicaciones de papers, donde son simples correlaciones. Hay un incentivo perverso ahí, claro. O sea, publicar en Nature, publicar en el New England Journal of Medicine, publicar en donde sea es muy goloso. Y eso, pues, donde hay incentivos perversos, siempre hay actuaciones perversas. Sí. Pero es una plaga las correlaciones, ¿no? Que tienen luego la profecía autocumplida o el sesgo de confirmación como ya demostración de que yo estoy el sesgo muestral, ¿no? sí. Pero eso conecta con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es muy complicado cuando tú tienes una historia muy bonita interiorizada, que los datos te lleven la contraria, ¿no? Es muy tentador entrar en la cocinita y echarle un empujón y echarle una mano y todo este tipo de cosas. Y luego existe el riesgo a nivel individual, uno consigo mismo, con su película, pero luego como tenemos el instinto de pertenencia, de afiliación, de identificación con el grupo, a veces nos sometemos a lo que el grupo dice. Es esa tensión que has comentado al inicio entre individuo y el grupo en el que está inserto, ¿no? Sí. De hecho, a ver, y como necesitamos, pues... Kahneman, que es el padre de los sesgos, junto con Amos Tversky y todo esto, decía, oye, que es que llevo 40 años estudiándolos y sigo cayendo como el primer día. O sea, quiero decir, es algo intrínsecamente humano, ¿vale? O sea, porque nuestro cerebro lo que busca fundamentalmente, yo siempre digo mucho que nuestro cerebro está comprometido con la supervivencia y no con la realidad. Lo que busca es consistencia. Consistencia con nuestra historia, consistencia con nuestra identidad, consistencia con lo que creemos que somos y todo este tipo de cosas. Y claro, eso implica consistencia con nuestras ideas, con nuestra cosmovisión, con todo este tipo de cosas. Y cuando determinados datos entran en contradicción con este tipo, pues lo normal y lo humano es intentar sofocar la realidad para que no tiemble nuestra arquitectura identitaria que nos hemos construido. Sí.
el problema que tenemos los médicos y en la biología en general es que estamos intentando comprender un sistema interno que no tenemos sentidos como tenemos para detectar. Hay sentidos internos, pero no a voluntad o explícitos como visión o Claro, sonido, tal. claro, pero esta es otra particularidad de los sistemas complejos, que es que tienen lo que se denomina comportamientos emergentes, ¿vale? Que son comportamientos que no Sí, puedes sí. inferir del análisis por separado de cada uno de sus componentes. Es que nosotros no somos relojes de cuco, no somos motores eléctricos, ¿no? O sea, no estamos descomponibles en piezas y podemos inferir cómo funcionamos en base a la conexión de las piezas. Entonces, por ejemplo, ella Sari me volvió a hablar de todo lo que tiene que ver con el mediastino, con todo este tipo de cosas, que, o sea, que es, durante mucho tiempo la medicina se ha especializado, ha entendido cada uno de los órganos como una especie de cosa aislada, que tenía una especie de contenedor aislado, donde tú te volcabas y te convertías en el especialista en el páncreas, en el especialista en el bazo, o en el trocánter, o en lo que sea, y en lugar de intentar entender el cuerpo que funciona de una manera bastante más holística, con una especie de eso, de sistema complejo. Es que al final del día es un sistema complejo. Sí, y yo creo que hay un analfabetismo del cual no es responsable el individuo en principio, sino que desde la institución, desde la academia, desde la escuela, tenemos, organizamos una película que es lo más opuesto a un sistema complejo biológico, que es un sistema que se autoorganiza y va adaptándose en función de los significados que va obteniendo interactuando con el entorno, ¿no? Y eso está ahí. Y yo siempre empiezo cuando doy las clases o cursos hablando de la complejidad y Claro, las pero transiciones. claro, el problema, ¿sabes qué es lo que ocurre? Esta es mi opinión también como académico y como las grandes peloteras que tengo con mis amigos académicos. Yo siempre digo que hay gente que confunde el rigor con el rigor mortis, ¿vale? Y que tiene un problema de entender que se autoarrogan una especie de rol de defensores de la ortodoxia, ¿vale? Cuando en realidad lo que deberían estimular es que la gente fuera curiosa digo, mira, esto es lo que dice la ciencia a día de hoy sobre todo este tipo de cosas, pero amigos, dense una vuelta y no sé cómo decirlo, sométanlo a su propio conocimiento. Yo se lo digo a mis amigos catedráticos, digo, mira, tu disciplina está ahora mismo metida en Coursera. Por cierto, la da alguien con bastante más gracia que tú a la hora de comunicar, comentar y hacer todo este tipo de cosas. Lo último que te queda a ti es inspirar amor por la disciplina a la gente que tienes enfrente, ¿sabes? Porque como repositorio de conocimientos tú ya no puedes batir a esto ya, no puedes batir a absolutamente nada. Estás completamente frito. O sea, no. Tú te tienes que actualizar constantemente para ser cada vez un mejor vehículo para transmitir esto, pero tú ya no puedes competir con esta historia. Es como Kasparov en el 97, ¿no? Ya no vamos a volver a batir a un ordenador en la puta vida jugando al ajedrez, No, ya no. asumamos el asunto. Pero claro, un médico puede aún así trascender muchísimo e imbuir dentro de la gente el interés por este tipo de cosas genuinamente, que una máquina no puede imbuir nada. Una máquina no No, inspira, una máquina no es capaz de generar este tipo de cosas. Entonces, el problema es que muchas veces por defender el statu quo se intenta defender la ortodoxia y cuando tú defiendes la ortodoxia defines a todos los demás como heterodoxos y estamos jodidos porque sin heterodoxia no hay progreso, lo que hablábamos antes. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Hay como una especie de lo que hablábamos antes de la causalidad y la correlación, ¿no? Una gente piensa que por defender el statu quo defiendes la ortodoxia y que eso es lo que hay que hacer. Y un científico tiene que estar dándose cuenta de que está sentado constantemente encima de un puré de judías que está temblando por todos los lados y que de vez en cuando ofrece unas pequeñas áreas de consistencia, pero que parte de la gracia es esa, que está siendo sometido a análisis constantemente. me ha hecho gracia lo del rigor mortis, porque yo tenía un blog, ya no escribo, pero escribí 1.600 entradas hace ya unos Puño. años. Y en una de ellas utilicé lo mismo, el rigor mortis.
el rigor mortis, ¿no? Sí, 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 Para sí. criticar el rigor, ¿no? Que se autoatribuyen, ¿no? Bueno, hemos hablado, a ver, de las altas capacidades, de ¿qué es la inteligencia? A ver, la resolución de problemas, cómo se Sí. hace, Bueno, en y realidad me interesa, yo utilizo muchas conexiones de ambas cosas. Yo hablo muchas veces de la inteligencia como la capacidad de resolver problemática de la cual no tienes conocimiento previo. sí, vale. O sea que en el Y fondo luego, hay una especie de hilo que une todos mis intereses. sí, 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 está todo vinculado, sí. Pero y luego yo creo que tiene interés también poner en un espacio visible la estupidez, ¿no? O sea, que Ujú. nos acompaña. La inteligencia tiene su contrapartida, la estupidez, Mm, y la estupidez va creciendo, mm. y no nos damos cuenta de que nos estamos, como decía uno, cada día que amanece el número de los tontos crece, ¿no? Chipola me parece que dice también que Sí. la estupidez está acampando por sus anchas, Bueno, ¿no? a ver, ¿Qué hacemos con la estupidez? no lo sé. Sí, fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque claro, hay una especie como de conciencia de que la estupidez crece de manera espontánea. Y yo personalmente creo que la estupidez, según vamos entrando en estados que cada vez tienen más interés en controlar qué es lo que pensamos o qué es lo que dejamos de pensar, la estupidez tiene un campo de crecimiento bastante importante en el hecho de suprimir el pensamiento crítico y en el hecho de suprimir la duda metódica, el pensamiento analítico y cosas por el estilo. Yo creo que la cantidad de estupidez en el universo es constante. Lo único que ocurre es que últimamente estamos decidiendo ponerle focos. Entonces, ahora mismo hay un montón de focos apuntando hacia los elementos más estúpidos de nuestra sociedad. Entonces parece que hay más. En realidad yo personalmente creo que hay, subiendo o bajando, más o menos el porcentaje de estupidez versus inteligencia está más o menos constante. Favorable a la estupidez en líneas generales. Pero creo que ahora particularmente lo que estamos haciendo es poniendo un foco particularmente potente en determinadas muestras selectas de estupidez y exponerlas como ejemplos al público, cuando históricamente la estupidez ha sido algo que se señalaba para avergonzar y precisamente para intentar, digamos, de alguna manera señalar que eso es una auténtica estupidez. Entonces tengo la sensación de que hay una especie, no sé si de culto a la estupidez, pero sí de que ha perdido, parafraseando a otro político de medio pelo de tantos, yo me gustaría que volviera a dar vergüenza ser estúpido. En vez de lo que hay ahora mismo, que es una especie de orgullo de ser subnormal, no, de orgullo de ser idiota, de orgullo de ser imbécil, que es ahora mismo lo predominante porque el problema fundamental es que, volviendo a Chipola, efectivamente, el estúpido tiene una especie de pequeño demonio interno que le obliga a manifestarse. O sea, no tiene suficiente con llevar y sobrellevar la estupidez con discreción y dentro de lo que puede, sino que tiene una pulsión de como de hacerse explícito. Y lo que hablábamos antes de la gente inteligente tiene, y conectado con la parte de Dunning-Kruger y lo que decía Bertrand Russell, ¿no? Aquello que el problema fundamental es que los estúpidos están súper seguros de todo y la gente inteligente y razonable está llena de dudas. Sí, sí. Hay como una especie como de orgullo estúpido que es el auténtico problema y lo que nos hace reflexionar en esos términos de decir es que cada vez hay más. No, es que creo que cada vez están más orgullosos de sí mismos. Y habría que, insisto, parafraseando al otro cretino, habría que habría que intentar volver que ser estúpido volviera a dar vergüenza. Bueno, entonces luego hay otra cuestión que me interesa mucho, que es la libertad. ¿Cómo estamos de libertad? Porque yo creo que la libertad tendría que ser obligatoria, o sea, no tendría que ser una opción. ¿Ya Tú qué, te perdóname? jodes si eres la libertad, que tendría que ser Sí, obligatoria. pero aquí hay dos Entonces, tendencias que están funcionando en contra de la libertad, ¿vale?
La primera y fundamental es que, como decía Carl Schmitt, las democracias representativas que han sido, al final terminan, digamos, ocupando un espacio en el cual lo que intentan es representar la voluntad del pueblo y la política termina invadiendo aspectos donde se manifiesta la voluntad del pueblo que tendrían que ser dejados de la política. Y en el momento en el que un Estado crece más allá de lo que son teóricamente sus responsabilidades, las cosas que le empiezan a molestar más es la parte de la libertad, ¿vale? Y la libertad es un problema porque aceptar la libertad que tiene uno es entrar en un estadio que históricamente se ha llamado estadio adulto, que estamos postergando cada vez más. O sea, tengo la sensación de que lo que estamos es en general postergando ese momento tan desagradable en el que nos tenemos que hacer responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestras carreras profesionales, de nuestras elecciones sentimentales y de todo un montón de cosas. Entonces, entre que el Estado está cada vez con tentáculos más grandes y la gente está cada vez más remisa a aceptar la asunción de sus propias responsabilidades sobre un montón de cosas y entrar en el estado adulto, ¿no? Y además hemos perdido todos los ritos de paso. O sea, ya no hay realmente un momento clave en el que se diga, mira, a partir de aquí eres un adulto y you are on your fucking own y búscate la vida. Yo creo que todo esto contribuye a deteriorar la libertad. Y efectivamente, la libertad al final del día es una de las pocas cosas por las que merece coger un fusil o irte a pelear una colina o hacer alguna cosa por el estilo. Y estamos francamente, y me duele decirlo, en malos tiempos para la libertad, pero porque el Estado cada vez es más pasivo y nosotros estamos cada vez más cómodos con alguien que decida por nosotros y con exonerarnos de responsabilidades. Hemos perdido la propuesta de Rousseau. Sí. El hombre es bueno, y el Estado le impide ser bueno y vamos al Leviatán, ¿no? Sí, de Hobbes. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, Rousseau era un poco ingenuo. Y sobre Rousseau se han construido una serie de conceptos bastante peligrosos. Pero sí, estamos en pleno Leviatán. Estamos en el panóptico, estamos en un sitio muy complicado donde el Estado cada vez busca más áreas para inmiscuirse y decirle a la gente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando en realidad deberían ser gestores, limitarse a sus áreas de competencia y no convertir lo privado en público y lo público en privado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. La política ahora mismo está inundando todo. Bueno, lo hemos visto con las guerras de sexos. O sea, y en el fondo es más sutil que una dictadura, porque una dictadura al final del día, efectivamente, pues le daba rienda suelta a los frailes, como hablábamos, pero ahora hemos entrado en un neocatecumenado en el que se supone que no estamos sometidos a una dictadura, pero a todos los efectos los mecanismos de control del pensamiento son muy parecidos, ¿eh? Sí. Entonces, malos tiempos para la libertad, y no lo digo con gran alegría, la verdad. Bueno, pasamos a otra cuestión que es no solo te ocupas del análisis y del intento de resolucionar problemas complejos, sino que luego ofreces un modelo a seguir para encontrar luz en eso, que es la filosofía de los estoicos. Háblanos de los estoicos, a ver qué es para ti el estoicismo. Bueno, a ver, el estoicismo es que es muy curioso porque hay un montón de gente que da haya miedo a hablar del estoicismo, porque hay un montón de gente que ha hecho unas interpretaciones fascinantes del estoicismo. Yo siempre digo una cosa, que en realidad el estoicismo es una disciplina que vuelve cada cierto tiempo, normalmente cuando las cosas se ponen peludas, porque es una disciplina filosófica que conecta con lo que hablábamos antes. Es una disciplina filosófica adulta. Entonces es una disciplina filosófica que dice, mira, es posible que no tengamos sentido, es posible que no haya mucha trascendencia o que no haya otra serie de cosas, no sé muy bien, pero tú tienes una obligación moral como persona de, mientras estás en este sitio, controlar tus emociones, no dejarte llevar por tus pasiones, ser un ejemplo a los que están alrededor tuyo
y ejercer tu vida de una manera responsable y de una manera responsable para con los demás, ¿vale? Entonces, un estoico es una persona que fundamentalmente tiene claro sobre qué cosas tiene control, sobre qué cosas no tiene control, tiene claro dónde intentar concentrar su energía en las cosas que puede cambiar y no en las que puede cambiar, tiene claro también que dejarse llevar por las pasiones es un tema que normalmente suele terminar mal y no es algo que necesariamente, digamos, de alguna manera sea humano versus algo mecánico, y es una disciplina que, insisto, vuelve cíclicamente cada vez que las cosas se ponen complicadas, porque es una disciplina que fundamentalmente lo que hace es intentar proporcionar un propósito vital, ¿vale? En contra del nihilismo, en contra incluso de los cínicos. Los epicúreos yo creo que son bastante mal interpretados, pero digamos que de alguna manera son gente que de algún modo no considera que, bueno, que hay una cierta lógica en la buena vida versus la vida virtuosa que proponen los estoicos. Y entonces el estoico es una persona que de alguna manera intenta pelear todos los días consigo mismo para intentar ser mejor persona y dejar un mejor mundo a los demás por medio de un comportamiento ejemplar y virtuoso, ¿vale? La ataraxia, la búsqueda de la perfección, siendo consciente de que eres humano, del memento mori, de que te tienen que decir todo el día que no te flipes, de que te tienen que decir todo el día que no caigas en esto, que no caigas en aquello. La gente no sé qué lee en las meditaciones de Marco Aurelio, pero Aurelius. Marco Aurelio es un Ajá. tío que toda Sí. la mañana se levanta puteadísimo, siendo la persona más poderosa del mundo, siendo un César. Y uno tiene que reflexionar qué tipo de filosofía es esta que le sirve igual a un César, a un Marco Aurelio, a un patricio importantísimo como era Séneca, o una persona como Epícteto, que es un esclavo y que de hecho no sabemos ni su nombre, porque Epícteto quiere decir esclavo, no sabemos nada en absoluto. Tiene que ser algo que de alguna manera conecte con una especie de ideal aspiracional a la hora de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Que conecta con cosas como Viktor Frankl Sí, le iba a preguntar. de las cosas Sentido de que... la vida, sí. Eso es el sentido de la vida, con conectar con tener un propósito. Y el propósito, en cierta manera, no es más trascendente que el de otras aproximaciones, y lo que busca es ser ejemplar y convertirte en algo que sea útil para la sociedad y un ejemplo para el resto de tus congéneres. O sea, que el objetivo de alcanzar la felicidad no sería posible sin ser virtuoso, Eso desde es, esta perspectiva. O eso sea, es. que Eso es, hay eso es. que, hay que Esa integrar ataraxia, eso es. Esa sí, hay ataraxia que, que plantean los estoicos solo es a través de lo que ellos llamaban la ley natural, o sea, lo que lo ellos... que decía un amigo granadino, lo que es. Eso es, eso es. No, pero eso es dentro de que eso puede parecer muy gracioso, pero es como aquello del torero que decía cuando le presentaron a Ortega y Gasset, ¿no? Que gente pató, como le dijo el otro que era El filósofo. gallo, el gallo. Exactamente, Rafael el Gallo. El asunto es hay una moral consustancial al ser humano donde tenemos una cierta arquitectura que compartimos de algún modo, y de algún modo lo que los estoicos propugnaban eran vivir de acuerdo a lo que nos decía la moral, entendiendo que estamos siendo sometidos a constantes tentaciones, por decirlo de algún modo. No había en los estoicos ningún tipo de arquitectura premio-castigo como podía haber, por ejemplo, en la Iglesia Católica o cosas por el estilo, pero sí había una idea de decir, oye, tu obligación como ser humano es intentar vivir de la manera más recta posible, acorde a lo que ellos llamaban la ley natural, que era una formulación, digamos, de alguna manera, de una arquitectura moral en la que la mayor parte de la gente sabe que está bien y que está mal. Yo, para mí mismo, me propongo ser racional socialista, no nacional socialista, racional socialista. El racional socialismo me parece una buena fórmula. Eso es muy Sí, complicado pero, porque por lo que estábamos hablando y porque en el fondo nos gusta pensar de nosotros mismos que somos animales racionales,
pero en realidad somos, lo que decía Dan Ariely, ¿no? Somos predeciblemente irracionales. Sí, Y de sí. hecho, parte de la manera de entender cómo funciona el ser humano y parte de las ciencias sociales se encargan de intentar articular un poco por qué hacemos las cosas que hacemos. Sin embargo, hace poco oí un tema que me llamó muchísimo la atención porque estoy profundamente de acuerdo, que es algo así como que tanto la psicología como la psiquiatría llevaban ya 30 años más o menos estancados, no se había producido un cambio, no estábamos llegando a esa promesa que se hizo en los 90 de que podríamos controlar químicamente las emociones. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que somos un sistema complejo. ¿Vale? Esto de entender al ser humano como una especie de sistema mecanicista o de sistema determinista es no entender profundamente la dinámica de sistemas complejos y el hecho de que somos nosotros el sistema complejo primigenio. Entonces, eso me refuerza todavía más en la idea de que abordar todo lo que tiene que ver con la complejidad desde una aproximación de ciencia dura es no entender que hay un montón de sutilezas que escapan a lo que es el proceso determinista o los seres humanos no somos relojes de cuco, no somos baterías simples, somos una cosa muy compleja, fascinante al mismo tiempo, pero que tiene una serie de sutilezas que son muy difíciles de plasmar de manera mecanicista. Sí, pero la racionalidad sería como objetivo Sí. y incluiría el reconocimiento de la ignorancia, de la complejidad inabordable. Claro, pero la racionalidad, yo hablo con un grupo, tenemos un grupo de escritores y tal, que nos autodenominamos los utópicos, ¿no? Porque trabajamos en temas de futurismo y cosas por el estilo. Y decimos que un poco la utopía y el racionalismo y todas estas cosas tienen que ser como el horizonte, ¿no? Que es un sitio al que no llegas nunca, pero que te dice para dónde ir. ¿Vale? Te marcan el camino, por decir de alguna manera. Sí. No, el David Deutsch, Deutsch, por ejemplo, efectivamente. Sí. Eso, no, pero cuanto Deutsch... más crees que conoces, más ignoras. Claro, eso es. Pero Deutsch, por ejemplo, es que ese es un problema, porque claro, Deutsch yo creo que es una de las mentes más brillantes que hay ahora mismo. Trabaja cosas que son bastante antiintuitivas y la gente se siente bastante intimidada en general a acercarse a este tipo de conceptos. Pero claro, el tema es, y yo siempre lo digo cuando hablo de una problemática compleja, un concepto tiene la complejidad que tiene. Lo que tú no puedes hacer es negar la realidad de la complejidad que tiene ese tema por intentar adecuarla a la capacidad de complejidad que tú eres capaz de procesar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tiene más sentido que en lugar de que tú te hagas un modelo mental simplista de qué está lo que ocurriendo ahí, tú entiendas que tienes que dar un salto cognitivo para poder llegar al siguiente nivel de comprensión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esta es una enorme discusión que hay siempre sobre la complejidad, que es que la gente gestiona mal la complejidad, intenta hacer una compresión de la problemática compleja, muchas veces se cuenta a sí mismo que esto no puede ser tan complejo, tiene que ser más sencillo, y en ese proceso de compresión es compresión con pérdida, o sea, se pierden un montón de detalles y ya lo que queda no es exactamente el problema original, sino el modelo mental que tú te has hecho de una cosa simplificada que puedes gestionar, que intenta remediar el comportamiento de lo global, pero que no, el mapa no es el territorio, que decía Korbisky, que luego le copió Houellebecq y todo esto. Ajá. Y luego me gustaría un poco que, ya que andamos con los griegos, salió Sócrates, los estoicos, Diógenes el cínico, hombre, por favor. Sí. Pero a ver, pero Diógenes... Vamos a ver con el tema. Vamos a ver. Es que Diógenes es un tío que yo admiro profundamente, ¿vale? Sí. Pero claro, que lo que ocurre es que me pasa un poco a decir, oye, mira, Diógenes es un tío tan salvajemente inteligente que es capaz de vacilar al puto Alejandro Magno en su cara. O sea, Alejandro Magno es un tío al que su padre, Filipo de Macedonia, le coloca de tutor Aristóteles. ¿Sabes? O sea, quiero decir, este chaval lleva desde que es un mico con Aristóteles al lado diciéndole toda la historia. Y Diógenes va y le mea en la cara. Y dices, fenomenal, Diógenes, qué grande es lo tuyo. Pero luego te paras a pensar y dices, oye, Diógenes, ¿y esta inteligencia tan salvaje tuya, a dónde te ha llevado? Te ha llevado a vivir en un barril,
te ha llevado a hacerte pajas en la plaza del pueblo delante del resto de la gente, te ha llevado, o sea, quiero decir, esto es un poco como la figura del comediante en Watchmen, ¿no? Esta gente que de pronto entiende cómo funciona el mundo y decide que le suda todo ya una minga y que todo es absurdo y que todo es un chiste gigantesco y que le suda completamente el barbo y todo este tipo de cosas. Y claro, tú dices, hostia, tengo un problema porque esta persona es ferozmente inteligente, lo que estábamos hablando antes, pero ha decidido enfrentar la existencia desde una perspectiva profundamente estéril, profundamente entrar en el sinsentido, profundo. Es que si tú entras en esa espiral, es una espiral que solo lleva a la locura, al suicidio y a la autoextinción por falta de sentido y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y Diógenes decide, de algún modo, que en lugar de utilizar sus dones para hacer mejorle la vida a sus congéneres o para intentar hacer algo en el concreto, es decir, bueno, me la trae todo al pairo. Y yo lo encuentro respetable, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero me parece estéril, me parece profundamente estéril. Entonces, yo no puedo hablar sino cosas buenas de Diógenes, porque además es que lo hablábamos el otro día en otro tema, que es que las grandes mentes no han dejado nada escrito. O sea, quiero decir, todo lo que sabemos de Sócrates es lo que escribe Platón. Todo lo que sabemos de Epicuro lo sabemos por sus discípulos. Todo lo que sabemos de Diógenes lo sabemos por sus discípulos también, por la gente que reunían y cosas por el estilo. Pero personalmente creo que siendo una postura respetable como todas, a mí las posturas estériles y las posturas nihilistas y las posturas autodestructivas, aun respetando la inteligencia que las soportan, me parecen sin sentido. O sea, no me proporcionan a mí particularmente un sentido, no me proporcionan a mí mismo una meta o un motor de funcionamiento o cosas por el estilo. Entonces, la gente hedonista, la gente epicúrea, la respeto muchísimo, fenomenal, maravilloso, pero yo soy una persona que sin creer en Dios ni creer en ninguna deidad ni nada, tengo como una especie de pulsión de trascendencia que me hace abrazar cosas que tengan un sentido de trascendencia, aunque sea falso, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque sea una especie de sofisticado autoengaño, aunque Diógenes tuviera una puta razón, no considero que sea un camino que incluso nosotros como especie debiéramos seguir. Entonces le admiro la feroz inteligencia que tiene, pero me desespera la pulsión autodestructiva que lleva aparejada. Sí, de acuerdo. Sí, no existiríamos como especie si Diógenes fuera el semental universal. Bueno, claro, pero Diógenes termina preguntándose, bueno, es que no tiene sentido que existamos. Digo, pues bueno, pues de puta madre, Diógenes, o sea, tú a lo tuyo, pero entiéndeme, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no estoy juzgando, estoy desde un punto de vista de decir, a mí esto no me representa, no me cita como plan vital, pero fenomenal. Pero está bien que esté ahí como referente a... Coño, porque a ver, es que yo admiro a la gente ferozmente inteligente y Diógenes es un tío, insisto, que le pone a bailar a Alejandro Magno, que no estamos hablando de un pelanas, pero en el fondo tengo la sensación de que es una dinamo infinita que no está conectada a nada. O sea, una dinamo tiene sentido en tanto en cuanto a qué estás conectado y qué estás moviendo. Sí. Curiosamente, el síndrome de Diógenes, que se ha hecho famoso, hace lo contrario que hacía Diógenes, ¿no? Sí, acumulan todo tipo de cachivaches y cosas, por si acaso no eso lo tiro, y eso existe el síndrome de Diógenes cognitivo, emocional, conductual, todo. Tendemos al síndrome de Diógenes, que es lo contrario lo que hacía Diógenes, ¿no? Pero, en fin. Bueno, porque en realidad nos produce una cierta seguridad impostada el estar rodeado de una serie de cosas que no sé. Que Diógenes era al revés, era decir, todo esto es una puta mierda, a mí me da igual, vivo en un barril, vivo en la plaza, me la pela todo esto no va a ninguna parte, y aquello tan bonito de si trataras mejor al tirano no tendrías que comer lentejas, y al otro diciéndole, pues si tú le pillaras el punto de las lentejas no le tendrías que comer tanto el rabo al tirano. O sea, quiero decir, Diógenes yo le admiro desde una distancia que me proporciona el hecho de que su propuesta vital no me convence. Ya. Bueno, no sé si nos queda algo más para hablar, supongo que sí.
saldrían, pero yo creo que el tiempo, hay que saber acabar de pintar el cuadro. Y ha sido un placer. Hemos tratado bastantes temas por ahí. No sé si hemos llegado a ninguna conclusión, porque tampoco es necesario llegar a conclusiones, sino estar en el camino de interactuar con la realidad de forma libre, variada, y que nos dejen en paz los listos de turno, los ortodoxos. La charla entre amigos no tiene un propósito finalista. No hay intencionalidad ni nada. Ese encuentro, bueno, pues yo te aporto esto, tú me aportas sin necesidad de un comercio que regule el encuentro, y así se anda a gusto, ¿no? Javier, ha sido una gozada y nada, pues seguiremos intentando ser todo lo estoicos que nos dejen. Pues un auténtico placer, un auténtico honor. Gracias por la invitación y encantadísimo de haber estado aquí hablando. Bueno, un abrazo.